Buenas noches, hermanos y amigos, que en este momento tenemos la bendición de poder oír y poder transmitir en directo. Agradecemos a Dios porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Estaremos abordando un tema de la palabra de Dios, el cual consideramos que es sumamente importante. Acerca de cómo Dios siempre ha querido que las familias le conozcan a Él. Este momento de oportunidad que nos da, que casi todas las familias están en sus casas, están en sus hogares, pienso que es un momento muy especial para que podamos compartir la palabra, podamos contar testimonios, podamos avanzar en el conocimiento de Dios. Siempre la voluntad de Dios a través del tiempo ha sido bendecir a las familias, ayudarlas. De un principio Dios habló y Dios le dijo a Abraham: si tú tienes una Biblia por ahí a mano, sería bueno que compartieras, que la abrieras. Estamos en familia, estamos en confianza y vamos a aprender en este momento acerca de la palabra de Dios, porque realmente nuestra responsabilidad es ministrar la palabra, es predicar a todo aquel que se nos acerque, cuanto más a nuestra familia. Entonces Dios le habló a Abraham. Tienes una Biblia ahí en Génesis, en el capítulo 12, dice así: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Notemos qué promesa más especial Dios le dio a Abraham. Y como consecuencia, pues nos alcanza a nosotros también. Esa es la voluntad de Dios para las familias, que seamos bendecidos, que seamos alcanzados a través de su palabra, a través de su promesa. Y qué mejor en este tiempo, en este momento, sobre la situación que está pasando. Muchas veces por el corre de la vida es un poco difícil reunirse a las familias. Ahora debemos de aprovechar la oportunidad y siempre seguir ministrando la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nunca desaprovechó las oportunidades. Siempre donde Él pasaba, algo quedaba. Ministraba la palabra, oraba por los enfermos, había liberación de cautivos. Él siempre aprovechó el momento para ministrar la palabra del Padre. ¿Qué mejor momento que ahora nosotros, en esta situación en la que estamos pasando, en la que está atravesando el país, y no solo el país, sino todo el mundo, que podamos ministrar la palabra del Señor? Por ejemplo, encontramos aquí en la palabra del Señor en San Lucas, en el capítulo 10, cómo el Señor Jesucristo llegó a una casa y empezó a hablarles la palabra. Es un caso muy conocido, ya tú lo conoces, pero acompáñame a leer un poco la palabra del Señor. Pues tenemos ese ejemplo maravilloso, como decíamos, del Señor Jesucristo, que predicó por las calles, predicó por las ciudades, predicó a la orilla de la playa, predicó en los campos, y nosotros tenemos esa gran oportunidad hoy de poder ministrar, de poder predicar la palabra de Dios. Por ejemplo, ahí en San Lucas, en el capítulo 10 y versículo 38, dice así: aconteció que yendo de camino, está hablando del Señor Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Yo no sé cuántos van a visitar a sus familiares, por supuesto con toda precaución y con toda prudencia. ¿Cuántos familiares te van a ir a visitar a tu casa? No puedes dejar la oportunidad de compartir lo que has recibido, de compartir esa bendición que Dios te ha dado, de compartirle a las personas, a los amigos, hasta donde Dios ha sido misericordioso y hasta donde Dios te ha bendecido. Entonces, aquí notamos este caso muy especial, donde dice que el Señor Jesús, durante su ministerio terrenal, empezó a predicar, llegó a una casa donde habían dos hermanas. Marta
le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, dice, oía su palabra. Veamos qué tremendo, qué importante es esta palabra. María le puso atención. Marta estaba afanada, corría para un lado, para otro, estaba turbada. El Señor Jesús tuvo que decirle, Marta, Marta, estás muy afanada, estás turbada. Mas sin embargo, María estaba aprovechando el momento. No podemos nosotros, hermanos, desaprovechar el momento y la oportunidad que Dios nos está dando para poder extender su palabra. No tenemos que orar nosotros y decir, bueno, realmente que Dios envíe a sus ángeles, o que Dios envíe a sus mensajeros, o que Dios envíe a alguien para que le hable a mi familia. No, ¿por qué? Si tú estás cercano, si puedes hacerlo, si Dios te ha dado la capacidad, si Dios te ha dado la oportunidad, si has adquirido conocimiento de Dios por medio de la palabra, pues qué buen momento para poder compartir. No ser indiferente. Aquí vemos dos casos. Uno, un poco de indiferencia en cuanto a la palabra. Realmente ella estaba en sus ocupaciones, pero la otra parte estaba poniendo atención, estaba recibiendo el consejo. Tú puedes constituirte en uno de los mensajeros, en uno de los llevadores de la palabra de Dios, y esto es lo que Dios siempre ha querido a través de su palabra. A través del tiempo, a través de todos los siglos, Dios les estableció al pueblo de Israel cuál era su voluntad hacia establecer la palabra con su familia. Y por esto es que, ahorita vamos a leer un verso sobre esto, pero el proverbista por esto dijo, instruye al niño en su camino o en su carrera, para que cuando llegue a viejo no se aparte. No nos cansemos realmente de dar la palabra. Este fue el mandamiento que Dios le dio a Moisés y que le dio al pueblo de Israel, que no se cansaran, que fueran persistentes, que fueran insistentes. En algún momento la palabra de Dios va a fructificar. Sabemos que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar. La palabra de Dios nunca va a regresar vacía, de tal manera que nosotros solamente tenemos que cumplir esto. Demos la palabra incansablemente. Por ejemplo, tienes ahí una parte en la palabra de Dios. Abre en Deuteronomio y vamos a encontrar la manera como Dios le habló al pueblo de Israel y cómo le dijo, estas palabras tienes que hablarlas, estas palabras tienes que enseñarles a tus hijos, estas palabras le dirás. ¿Tienes por ahí una Biblia? Busca conmigo en Deuteronomio capítulo 6 y empezamos desde el versículo 6. Mira qué tremendo, qué maravilloso. Alguien dirá, bueno, pero eso era para el pueblo de Israel. No, si es que la palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios tiene alcances para todo el tiempo. Y esto tiene alcance para nosotros. Nuestro compromiso, como decía al principio, nuestra responsabilidad es decirle a todo el que esté cerca o lejos acerca de quién es Jesús. Cuánto más a nuestra familia. Tenemos que ser buenos administradores. Tenemos que tener esta conciencia de que muchos de nuestros familiares que no conocen al Señor sean alcanzados. Por ejemplo, hay muchos que dicen, bueno, hay que le hable otras personas. Bueno, no debemos de olvidarnos que la palabra de Dios nos exhorta en varias partes. Por ejemplo, en el Cantar de los Cantares hay un verso muy importante donde dice, y me pusieron a cuidar las viñas, y la que era mía, la propia, la descuidé, o sea, no la cuidé. Eso está hablando de que muchas veces hay personas, hay cristianos que se desentienden de la responsabilidad de hablar a su familia. Entonces aquí es donde es sumamente importante tomar en cuenta esta palabra. Por ejemplo, ahí en el capítulo 6 de Deuteronomio y en el versículo 6 dice así, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso es importante. La palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón más que en nuestra mente. La palabra de Dios tiene que ser vida
más que conocimiento. Porque si están en nuestro corazón, nos van a impulsar siempre al temor de Dios, a hacer la voluntad de Dios. Si están solo en la mente, nos pueden hacer inclusive hasta una persona tradicional o una persona religiosa, pero Dios quiere algo más profundo. Por esto es que fue establecido y se le dijo: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero no para que se queden ahí, no para que solo yo tenga el conocimiento, no para que solo yo la disfrute, no solo para que yo las goce, sino que de lo que tengo voy a compartir, de lo que he recibido le voy a dar a otros. Otras personas tienen que conocer el cambio que Dios ha hecho en mi vida a través de su palabra, a través del evangelio. ¿Y de qué manera lo van a hacer? Bueno, va a usar, Dios te va a utilizar, Dios va a abrir oportunidad, Dios va a abrir un momento específico y vamos a aprovecharlos. Por ejemplo, ahí dice: estas palabras se las enseñarás, se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea, ¿qué significa eso? Todo el tiempo. Están acostados, puedes hablarles la palabra. Están levantados, puedes hablarles la palabra. Andas caminando, puedes hablar la palabra. Vas en tu vehículo a hacer un mandado con alguien, puedes hablarles la palabra. Pero esto no es solo relacionado a tus hijos. Esto es relacionado, como he venido diciendo al principio, con todas las personas, en todo momento, en toda oportunidad que Dios te presente. Esa es la manera como vamos a comunicar la palabra. Sigue diciendo entonces, imagínate qué cosa más importante: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nota qué importante es esta palabra. O sea, en todo el hogar, en toda la casa, ahí va a estar la predicación, ahí va a estar la palabra de Dios. En todo momento, no tienes que desanimarte, no tienes que decir, bueno, ya le he hablado, ya. No te olvides, vuelvo a repetirte, la palabra de Dios no regresa vacía. Tienes que ser sacerdote en tu casa. Si Dios te ha enseñado, si realmente sientes una carga y una responsabilidad, tu deber es enseñar la palabra de Dios. Ahora, como decía, en este momento es una oportunidad donde muchas personas se les ha mandado para que estén en su casa, en sus hogares, y tal vez tienes más comunicación con tu familia. Bueno, establece eso, sin dejar de hablar, sin dejar de orar, sin dejar de tomar autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. Pues así está establecido y así está escrito en la palabra de Dios. Decía al principio que el mismo Señor Jesús no perdió la oportunidad. Por todas las calles ministraba, enseñaba, y toda oportunidad que él tenía siempre hablaba acerca del reino de Dios. Quiero, mi hermano, que me has estado sintonizado en este momento, que le pongas mucha atención a esta palabra. En los próximos días estaremos transmitiendo tipos de cortos mensajes, y si el asunto se complica, siempre vamos a estar hablando la palabra de Dios, vamos a estar en comunicación, vamos a estar al tanto, porque la alimentación de la palabra siempre va a estar. Así es que espero que en este momento haya sido bendecido a través de esta palabra y a través de este conocimiento, y que Dios te continúe bendiciendo de una manera muy especial. Y vamos para adelante en el nombre del Señor Jesucristo, sabiendo que el que está con nosotros es mucho más poderoso que cualquier gigante en esta vida. Dios te bendiga.